también le tenemos mucho cariño y mucho respeto. Y con ustedes la doctora Nancy Calderón, que nos va a hablar acerca de espiritismo y medicina. Por favor, recibamos la presentación. Buenas tardes, hermanos. Que la paz de nuestro Maestro Jesús permanezca entre nosotros. Vamos a hablar de lo que es espiritismo y medicina. Después de estos conocimientos que nos han dado el día de hoy, que han sido muy profundos, diremos que es indispensable decir que el espiritismo es una ciencia de observación y no producto de la imaginación. El espiritismo es la ciencia que revela la existencia del espíritu, uno de los elementos constitutivos del universo, y la interacción constante y permanente entre la humanidad encarnada y la desencarnada. El espiritismo incursiona forzosamente en la mayor parte de las ciencias, dando a conocer una nueva visión de la realidad. Le da un nuevo ser humano. Sus principios están en perfecta consonancia con los nuevos paradigmas de la ciencia, sobre todo con los extraordinarios avances en la física cuántica. La visión integral del ser humano empieza para la medicina occidental con Hipócrates, que considera la salud como un estado de equilibrio entre el ambiente, los modos de vida del hombre y varios componentes de la naturaleza humana. El medio debería ayudar y el médico ayudar a esas fuerzas de la naturaleza, creando condiciones favorables al proceso de curación. Sabemos que Hipócrates vivió en el año 460 al 377 a.C. y es el médico más importante de la antigüedad. Es considerado el padre de la medicina. Asimismo, él elaboró el juramento hipocrático, que es un código de comportamiento y reglamentó la práctica de las actividades de curación. En su forma original prohíbe a los médicos la realización de abortos, la eutanasia, exigiendo promesas a los médicos de no mantener relaciones sexuales con sus pacientes y de guardar secreto profesional de las confidencias que estos les hagan. También tenemos en la medicina egipcia que se definen dos tendencias bien marcadas: la mágico-religiosa, que incorpora elementos muy primitivos, era barata y era popular, y la empírico-racional, que era basada en la experiencia y en la observación, en el que estaban ausentes los rasgos místicos. Esta era más que todo reservada para la familia real y para los ricos, porque esta era muy costosa. Además, el dios egipcio de la medicina, que fue Imhotep, vivió hacia el año 2725 a.C. Era célebre, además, por el cargo de visir. Visir es un oficial de alto grado del faraón y que por ser también constructor de pirámides. Él era arquitecto, astrólogo, mago, sacerdote y médico. La medicina en Egipto era gratuita, socializada, y el Estado pagaba a los médicos
Eran muy respetados y gozaban de mucho prestigio, tanto en su país como en Grecia y la Mesopotamia. Cada médico estaba especializado en un área del cuerpo humano o en una patología específica. Al avanzar el tiempo, a diferencia de la actualidad, estos médicos se transformaban en médicos generales y pertenecían en ese momento a una escala jerárquica superior. El diagnóstico médico en ese entonces era hecho después de un exhaustivo examen clínico del paciente que comprendía el interrogatorio al paciente, el examen físico y los exámenes complementarios técnicos propios de esa época. El tratamiento médico estaba ligado a la magia, a los conjuros, a la religión y sin embargo también se utilizaron y se dosificaron muchas plantas medicinales y la medicina quirúrgica en ese entonces fue sorprendente. No hay que restarle importancia al diagnóstico médico y también a los procedimientos de momificación y embalsamamiento, que a pesar de no ser actos médicos, aportaron en aquel momento muchos conocimientos sobre la anatomía humana. De hecho, los egipcios fueron los mejores anatomistas de la antigüedad. A su vez, la extraordinaria preservación de algunas momias nos han permitido hacer diagnósticos retrospectivos de gran predicción. La civilización egipcia fue una de las más avanzadas de su tiempo. Es realmente sorprendente comparar la medicina antigua con la medicina actual. Y también el avance en los aspectos terapéuticos se corrobora que son los mismos principios, pero su avance en comparación con la tecnología actual, de la cual ellos carecían, fue asombrosamente mayor que la nuestra. La unificación política y religiosa estuvieron emparentados y el monarca se aceptó como una encarnación del Espíritu Divino. Y a causa de ello, el arte egipcio, que estaba basado en el culto de los muertos, se desarrolló para exaltar e inmortalizar la figura del rey Dios. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma y la visión espírita de la salud establece que todos los procesos mórbidos son esencialmente mentales, comandados por el espíritu, y todos los fenómenos físicos, biológicos, sociales, culturales y espirituales ejercen influencia sobre él y este los metaboliza y los integra. Y según esta visión, la salud es la perfecta armonía del alma. Sabemos que el alma es un espíritu encarnado y es un constituyente natural del organismo humano, responsable de todos los actos de la vida. ¿Cuáles son los atributos del alma? El pensamiento, la inteligencia, la voluntad, el libre albedrío que todos tenemos, el carácter, la ética, el sentido de responsabilidad, la conciencia, la intuición. Todo ser humano es un alma viviente. Es un alma viviente que se identifica por sus atributos propios, no por su apariencia física ni por sus adornos exteriores, porque somos individuales. El alma es un ser de constitución energética, lo cual nosotros acabamos de ver, es energía, y presenta la forma del ser humano.
amoldándose a la edad, al sexo y a las características del cuerpo actual, y al cual le imprime su vitalidad. En esta situación el alma comanda todas las actividades de la vida humana. El espíritu también está revestido por un envoltorio de naturaleza electromagnética, al cual llamamos perispíritu, que es, en el organismo humano, constituye la unión entre el alma y el cuerpo humano. O sea, que es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. ¿Por qué es importante el valor del pensamiento recto? Porque el pensamiento es una forma de energía que lo estamos emitiendo constantemente y que fluye el alma a través del cerebro. El cerebro es el que comanda todas nuestras acciones en el cuerpo humano, en nuestra materia. Y este pensamiento es elaborado sin ningún esfuerzo, como una expresión natural del alma. Se propaga a través del fluido cósmico universal, pudiendo alcanzar distancias considerables en pocos segundos, diferente de lo que ocurre con el sonido, que se propaga a través del aire. Por eso, la comunicación de los espíritus es a través del pensamiento. Los pensamientos rectos o los pensamientos positivos, de amor, de buen ánimo, de aprobación, de fe, son edificantes para el espíritu y promueven la salud, el bienestar, el progreso, la alegría, en fin, para todos los bienes de la vida. Se identifican con la energía creadora del universo y no decrecen con el pasar de los años, mientras que los pensamientos impregnados de emociones negativas, como los de la rabia, el odio, la envidia, los celos, la vanidad, el miedo, la mentira, la calumnia, son mensajeros del mal, del dolor, del sufrimiento, del fracaso, en fin, perjudiciales a la vida. Ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿somos tan buenos en esta vida y por qué nos pasan estas cosas? Porque hemos tenido esos sentimientos. El alma no envejece, sino que evoluciona a través de los años y puede actuar continuamente sobre todas las células del cuerpo y en todas las edades. Proporciona al ser el vigor para las diferentes realizaciones que el ser tiene que hacer, aunque con el pasar de los años haya la pérdida de un gran número de neuronas cerebrales. Pero estas neuronas cerebrales son células que nunca habían participado en la vida mental activa del ser humano. Esto significa que nosotros no utilizamos todas las neuronas, sino que utilizamos aproximadamente 1/3 de las neuronas que tenemos. El resto son inutilizadas. Y esto significa que estas células nunca han participado en la vida activa del ser. La historia registra ejemplos de personajes notables que, pasados los 70 años de edad, revelan una elevada capacidad intelectual. Un ejemplo de esto es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se identificó con su pueblo y dirigió el movimiento pacífico de la India, conocido como uno de los hombres más grandes estadistas de los tiempos modernos y defensor de la no violencia.
enfermedades del alma, estas pueden manifestarse por síntomas predominantemente psíquicos, como lo es el miedo, lo que puede manifestarse a través del nerviosismo, de la ansiedad, de la inquietud, de la angustia, los temores, la falta de concentración o también la incapacidad de prestar atención a concentrar los pensamientos, la inseguridad, la depresión, el insomnio. Pueden igualmente manifestarse con síntomas físicos, como dolores localizados o generalizados, disturbios en las funciones digestivas, respiratorias, circulatorias, genitourinarias, crisis epilépticas, haciendo que estas personas con estas patologías puedan tener interminables momentos de sufrimientos en su vida y vivan atormentadas por este sufrimiento. La mente es más poderosa para instalar enfermedades y desarmonías que todas las bacterias y los virus conocidos, y que son infinidad de virus y bacterias que existen. Las enfermedades relacionadas con las emociones. Tenemos la diabetes, que un gran porcentaje de la población mundial lo padece. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el mal funcionamiento del páncreas, que es el órgano que secreta la insulina. Y estos desórdenes en la secreción de insulina se reflejan en altos o bajos niveles de glucosa en la sangre, a lo cual se le llama glicemia. Entre los factores que predisponen esta enfermedad se encuentran la obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio, los desórdenes alimenticios, herencia y estrés. Esta patología puede presentarse tanto en niños como en adultos, y su tratamiento desde el punto de vista médico es paliativo, con medicamentos como los hipoglicemiantes orales, entre ellos puede estar la glibenclamida, la metformina, y a medida que avanza esta enfermedad tienen que usarse medicamentos inyectables, como la insulina, donde el paciente se vuelve dependiente del medicamento, requiriendo cada día dosis mayores. Y es importante también indicar los órganos que más afecta esta enfermedad, que son el sistema circulatorio, el corazón, la visión, los ojos, los riñones, el cerebro y la microcirculación de los miembros inferiores, o sea, las piernas. Otra de las enfermedades que surgen por esas emociones que les indiqué es la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la presión arterial, cuyo límite normal se encuentra entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Y cuando comienzan estas alteraciones en el paciente, debe realizarse un estudio sistemático del paciente, que incluya todos los exámenes pertinentes para declararlo hipertenso cuando hay esas oscilaciones de la presión arterial. Y generalmente estos pacientes son vistos por el médico internista y luego remitidos al cardiólogo para definir el tratamiento a seguir. El tratamiento puede consistir primariamente en una dieta balanceada, libre de sal, y si no se regula la presión, se empieza con medicamentos antihipertensivos como el alfabenildopa, el elatril, el propanolol, cardesartán, etc. Es importante hacer notar que cuando se establece el tratamiento con medicamentos, esto no puede ser suspendido a criterio del paciente.